Hola, soy Gerardo Vanegas. Bienvenidos a un nuevo episodio del Despertar Espiritual. En este video vamos a hablar sobre los ángeles a través de la historia. Los ángeles han sido una parte importante de muchas religiones y culturas a lo largo de la historia, y hoy vamos a explorar su papel en diferentes tradiciones religiosas y mitológicas. La historia de los ángeles se remonta hasta la antigua civilización de la Atlántida, en la cual existía una conexión especial entre los ángeles y los humanos. El autor Stuart Pearce, en su libro titulado Los ángeles de la Atlántida, afirma que los ángeles son seres celestiales y mensajeros de Dios que están siempre presentes para guiarnos y protegernos en nuestro camino hacia la felicidad y la realización personal. Según Stuart Pearce, en la Atlántida existieron varios tipos de ángeles, de los cuales mencionaremos los siguientes. Los ángeles guardianes son los ángeles que se asignan a cada persona en particular desde el nacimiento y están a nuestro lado en todo momento para protegernos y guiarnos. Los ángeles de la sanación son los ángeles que ayudan a las personas a sanar, tanto a nivel físico como emocional. Los ángeles de la abundancia son los ángeles que pueden ayudarnos a atraer la riqueza y la prosperidad en nuestras vidas. Los ángeles de la creatividad son los ángeles que inspiran a las personas a desarrollar su creatividad y talentos artísticos. Los ángeles de la protección son los ángeles que nos protegen de la negatividad y del mal y nos ayudan a sentirnos seguros y protegidos. La Atlántida fue una sociedad avanzada y altamente espiritual que tenía una conexión especial con los ángeles. Los ángeles en la Atlántida eran seres de luz que estaban siempre presentes para guiar y proteger a las personas en su camino hacia la realización personal. Ahora vamos a hablar sobre el libro de Enoc. En el libro de Enoc se habla mucho sobre los ángeles y de hecho gran parte del texto se centra en la naturaleza y las actividades de estos seres celestiales. Según el libro de Enoc, los ángeles son seres espirituales creados por Dios para servirlo y realizar sus tareas divinas en la tierra y en el cielo. El libro de Enoc también describe diferentes tipos de ángeles como los vigilantes, los ángeles caídos y los arcángeles. Los vigilantes son ángeles que son responsables de vigilar la tierra y de proteger a la humanidad, mientras que los ángeles caídos son aquellos que se rebelaron contra Dios y se unieron a Lucifer en su caída del cielo. El libro de Enoc también habla sobre la relación entre los ángeles y los humanos. Sugiere que algunos de los ángeles han interactuado con los seres humanos y han tenido hijos con ellos, lo que ha llevado a la aparición de híbridos entre humanos y ángeles conocidos como los Nefilim. El libro de Enoc menciona a los Nefilim, que según el texto son seres híbridos nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los Nefilim son descritos como seres de gran tamaño y fuerza que han causado problemas en la tierra debido a su naturaleza semidivina. El texto sugiere que la aparición de los Nefilim fue un evento que desencadenó la ira de Dios, ya que se consideró una violación a las leyes divinas y una corrupción de la pureza de la raza humana. El libro de Enoc
también indica que los Nefilim fueron destruidos durante el diluvio, que fue enviado por Dios para limpiar la tierra de la maldad y las impurezas. Los ángeles son seres celestiales que han sido descritos en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia. A menudo se les ha asociado con la protección, la guía y la conexión entre el cielo y la tierra. Pero ¿de dónde vienen los ángeles y cuál es su origen? El concepto de ángeles también tiene sus raíces en la religión abrámica, que incluye el judaísmo, el cristianismo y el islam. En estas tradiciones, los ángeles eran seres espirituales creados por Dios para servir como mensajeros divinos, guías y protectores de la humanidad. La palabra ángel proviene del griego ángelos, que significa mensajero. En el judaísmo, los ángeles son seres divinos que actúan como mensajeros de Dios y ayudan en la creación y el mantenimiento del universo. Se cree que fueron creados por Dios antes que los seres humanos y que son seres de luz que no tienen cuerpo físico. En la tradición judía, los ángeles tienen nombres y jerarquías y se les atribuyen diferentes tareas y responsabilidades. En el cristianismo, los ángeles se describen como seres celestiales que actúan como mensajeros de Dios y como protectores de los seres humanos. Según la Biblia, los ángeles fueron creados por Dios antes que el mundo y se les asignaron diferentes tareas, como la protección de los fieles y la guía de los creyentes. Los ángeles también son descritos en la Biblia como seres de luz y como seres que se comunican con los humanos a través de sueños y visiones. En el Antiguo Testamento, los ángeles son descritos como seres que interactúan directamente con los profetas y los líderes del pueblo de Dios. Por ejemplo, el arcángel Gabriel se le apareció al profeta Daniel para explicarle una visión divina, mientras que el arcángel Miguel es mencionado como un guerrero celestial que lucha contra las fuerzas del mal. En el Nuevo Testamento, los ángeles juegan un papel importante en la vida de Jesús y en la expansión del cristianismo. El arcángel Gabriel es mencionado como el mensajero que anuncia a María que dará a luz al Hijo de Dios, mientras que un ángel también aparece a los pastores para anunciarles el nacimiento de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, los ángeles son mencionados como seres que ayudan a los primeros cristianos en su misión de propagar el mensaje de Jesús. En el Salmo 91 se habla de ángeles que protegen a los fieles de todo mal, mientras que el libro de Tobías describe a un ángel que guía al personaje principal en su viaje y lo protege de los peligros. En la Biblia también se menciona la existencia de seres celestiales que son diferentes de los ángeles. Por ejemplo, los serafines y los querubines son descritos como seres celestiales que rodean el trono de Dios y lo adoran. En el Islam, los ángeles se describen como seres divinos creados por Dios para llevar a cabo sus órdenes. Los ángeles son considerados como seres de luz que no tienen libre albedrío y que cumplen las órdenes de Dios sin cuestionarlas. En el Islam, los ángeles son descritos como seres que protegen a los creyentes y que anotan las buenas y malas acciones de las personas para su posterior juicio en el día del juicio final. Los ángeles en el Islam son una parte fundamental de la fe y su presencia se extiende por toda la historia y la tradición del Islam.
Según la creencia islámica, los ángeles fueron creados por Alá y son criaturas puras e incorpóreas que no tienen libre albedrío y obedecen siempre las órdenes de Dios. Uno de los principales ángeles mencionados en el Islam es Gabriel, conocido como Jibril en árabe. Él es considerado el ángel más importante y ha sido mencionado varias veces en el Corán como el mensajero divino encargado de entregar las revelaciones a los profetas, incluyendo a Mohammed, el último profeta del Islam. Otro ángel importante en el Islam es Micaíl, conocido como Micael en algunas otras culturas. Él es el ángel encargado de controlar el clima y supervisar el crecimiento de las plantas, y también se le atribuye la tarea de llevar las buenas acciones de los seres humanos a Alá. Micaíl es visto como un ángel bondadoso y protector que trabaja en conjunto con otros ángeles para garantizar la armonía en la naturaleza y en la vida humana. Otro ángel mencionado en el Islam es Azrael, conocido como Azraíl en algunas otras culturas. Él es el ángel de la muerte y es responsable de separar el alma del cuerpo en el momento de la muerte. Se cree que Azrael no tiene piedad ni perdón por nadie y que su trabajo es simplemente cumplir con la voluntad de Alá. Además de estos ángeles, hay otros mencionados en el Corán y la tradición islámica como Israel, que tocará la trompeta el día del juicio final, y Harut y Marut, quienes fueron enviados a la tierra para probar la fe de los seres humanos. En la tradición de la India, los ángeles son llamados devas. Se cree que son seres divinos que actúan como intermediarios entre los dioses y los seres humanos. La palabra deva se traduce comúnmente como Dios, aunque en la tradición hindú se refiere a una categoría de seres celestiales y divinos que desempeñan una variedad de roles en la vida y en la creencia del pueblo hindú. La creencia en los devas es un componente fundamental del hinduismo y se cree que estos seres divinos son responsables de una amplia gama de actividades, desde el mantenimiento de la naturaleza hasta la protección de la humanidad. Según la tradición hindú, los devas están organizados en una jerarquía con los dioses más poderosos en la cima y los espíritus celestiales de menor poder y estatus en la base. Otro deva importante en la tradición hindú es Varuna, el dios del agua y la lluvia. Se cree que Varuna controla los ríos y los océanos y es responsable de mantener el equilibrio en la naturaleza. Los hindúes también lo ven como un juez justo y un protector de la moralidad y la ley. Además de estos dioses, hay una gran cantidad de devas menores que desempeñan una variedad de roles en la vida y la creencia de los hindúes. Algunos de estos devas incluyen a Agni, el dios del fuego y la energía, y Surya, el dios del sol y la iluminación. Los devas son a menudo mencionados como los dioses que rigen los elementos naturales como el sol, la luna, el viento y el fuego. Uno de los devas más conocidos en el Bhagavad Gita es Krishna, quien es visto como una forma encarnada del dios Vishnu. Además de Krishna, otros devas importantes en el Bhagavad Gita incluyen a Indra, el rey de los dioses, y Varuna, el rey del agua y la lluvia. En la antigua mitología griega, los dioses tenían mensajeros llamados heraldos, que se parecían a los ángeles.
En la mitología griega existieron diversos seres celestiales como los dioses olímpicos, los semidioses y los héroes. Sin embargo, la noción de ángeles, tal como la entendemos hoy en día, es ajena a la mitología griega. A pesar de esto, hay algunas figuras en la mitología griega que se acercan a la idea de los ángeles. Una figura en la mitología griega que se acerca a la noción de los ángeles es Iris, la diosa del arco iris. Iris se representaba como una hermosa mujer con alas y una túnica colorida. Su papel principal era actuar como mensajera de los dioses, entregando sus órdenes a los humanos y llevando sus oraciones y peticiones de vuelta a los dioses. Otra figura divina griega que se acerca a la idea de los ángeles es Nike, la diosa de la victoria. Nike se representaba como una hermosa mujer alada, a menudo sosteniendo una corona de laurel o una palma en su mano. Su papel era traer la victoria y el éxito en la guerra y en otros campos de batalla, y se les invocaba a menudo en las competencias deportivas. También se podría argumentar que las musas, diosas de la música y la poesía, podrían considerarse como equivalentes a los ángeles en la mitología griega. Se creía que las musas inspiraban a los poetas, músicos y artistas, llevando a la humanidad a la inspiración divina. En la mitología egipcia también había seres celestiales llamados Akhu, que actuaban como intermediarios entre los dioses y los seres humanos. En la religión egipcia, los ángeles se conocían como Ba, una palabra que se traduce como alma o espíritu. Se creía que estos espíritus eran enviados por los dioses para actuar como intermediarios entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Los Ba podrían tomar la forma de aves, especialmente de halcones y buitres, que eran considerados sagrados en la religión egipcia. Uno de los dioses más importantes de la religión egipcia era Horus, quien se representaba como un halcón. Se creía que Horus enviaba a sus ángeles para proteger a los faraones y guiar a los difuntos en su viaje al más allá. Los ángeles también se representaban a menudo como compañeros de los dioses y se les atribuye a la tarea de proteger los templos y los lugares sagrados. Otro dios importante en la religión egipcia era Anubis, el dios de los muertos. Se creía que los ángeles de Anubis ayudaban a los difuntos en su viaje por el Duat, el reino de los muertos, y los guiaban a través de los peligros y las pruebas del juicio final. Estos ángeles eran representados a menudo como perros o chacales, que eran animales sagrados en la religión egipcia. Además de proteger y guiar a los seres humanos, se creía que los ángeles también eran responsables de mantener el equilibrio en el universo. Según la mitología egipcia, los ángeles eran los encargados de llevar el corazón de los difuntos al juicio final, donde se pesaba contra una pluma de la verdad. Si el corazón era más pesado que la pluma, el difunto era condenado a la oscuridad eterna. Si el corazón era más ligero, se le permitía entrar en el reino de los dioses. En la antigua Sumeria, civilización que floreció en la región de Mesopotamia, se tenía una compleja mitología en la que los dioses, los espíritus y los seres celestiales desempeñaban un papel importante. Entre ellos se encontraban los ángeles, que se consideraban mensajeros divinos en la religión sumeria.
Los ángeles en la religión sumeria eran conocidos como Afkalú, una palabra que se traduce como los que son sabios. Estos seres celestiales eran considerados intermediarios entre los dioses y los seres humanos. Los Afkalú eran representados como seres con apariencia humana, pero con alas y a menudo con cabezas de animales como la cabeza de un pez o la de un pájaro. Según la mitología sumeria, los Afkalú fueron creados por el dios Enki para ayudar a la humanidad y actuar como intermediarios entre los dioses y los hombres. Se creía que estos seres celestiales enseñaban a los seres humanos artes y habilidades como la agricultura y la alfarería, y les transmitían conocimiento sobre el mundo espiritual. En la mitología sumeria, los Afkalú también se consideraban protectores de los templos y lugares sagrados. Se creía que estos seres celestiales guardaban los secretos sagrados y protegían los objetos rituales y las estatuas de los dioses. Dentro de la Cábala, que es la tradición mística de los judíos, los ángeles juegan un papel importante como seres celestiales que actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad. En la Cábala, los ángeles son vistos como emanaciones divinas que se originan en la Séfira llamada Keter, la corona o el peldaño. Cada uno de los 10 escalones o Sefirot del árbol de la vida representa una cualidad divina o esfera de conciencia, y los ángeles se consideran como emanaciones de esas esferas. Se cree que cada ángel tiene una tarea específica y su nombre representa su función divina. Por ejemplo, el arcángel Metatrón se considera el más cercano a Dios y actúa como su secretario celestial, registrando todas las acciones humanas en un gran libro divino. El arcángel Rafael es considerado el sanador divino, mientras que el arcángel Gabriel se asocia con la revelación divina. En la Cábala también se cree que los ángeles tienen una conexión directa con los seres humanos. Se cree que cada persona tiene un ángel de la guarda que actúa como su protector y su guía. Los ángeles de la guarda también se consideran responsables de guiar a las personas hacia su destino divino y de ayudarles a cumplir su propósito en la vida. En la Cábala se cree que la comunicación con los ángeles puede ayudar a las personas a conectarse con Dios y a obtener una mayor comprensión de su propósito en la vida. La práctica de las invocaciones de ángeles se utiliza a menudo como una forma de conectarse con la divinidad y recibir su guía y protección. Es importante destacar que en la Cábala los ángeles no se ven como seres separados o independientes de Dios. En cambio, se consideran como las extensiones de la presencia divina en el mundo. La práctica de conectarse con los ángeles no es una forma de adoración o veneración, sino una forma de conectarse con la presencia divina en todas las cosas. Bueno, pues eso es todo por el momento y espero que este episodio haya sido de su agrado e interés. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video a mi canal. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.